Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermanita. Bueno, estamos gozosos. Es un día de bendición. Dios nos ha permitido la vida y estamos aquí porque tenemos la necesidad de buscar su presencia, su palabra, que es la que nos edifica, y siempre hay un consejo para nosotros a través de la palabra: nunca regresa vacía. Amén. Entonces vamos a orar, ¿les parece? Padre amado que estás en el cielo, aquí estamos delante de tu presencia una vez más, Señor, para darte gracias por la vida, por la salud, porque nos permites hoy, Padre Santo, un día más. Tu misericordia es nueva cada mañana y hoy vemos tu fidelidad en nuestra vida, oh Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a oír tu palabra y a no endurecer el corazón, a entenderla, a ponerla por obra en nuestra vida, porque tu palabra nos transforma. Es tu palabra la que está ahí, por medio del Espíritu Santo que nos redarguye. Oh Padre Santo, necesitamos hoy escuchar tu voz. Estamos sedientos de ti, de palabra que edifica nuestra vida, oh Dios. Enséñanos en esta hora lo que necesitamos aprender, oh Dios, y bendice cada uno de mis hermanos, Señor. Vamos a meditar en tu palabra, Señor. Háblanos por medio de ella, Señor. Te doy muchas gracias por este gran privilegio y esta gran bendición. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, les invito a ponerse cómodos. Vamos a ir a una carta que, bueno, ustedes ya conocen muy bien. Después de los evangelios, esta carta es la que habla más de Cristo, es cristocéntrica, nos habla demasiado de Cristo. Es una carta que no tiene un autor, o sea, el autor es anónimo, sabemos que es el Espíritu Santo, pero no sabemos el autor que utilizó el Espíritu Santo. Ya ustedes saben cuál es. ¿Alguien de pronto sabe cuál es la carta que vamos a meditar? Sí, señor. Hebreos, porque es una carta que hemos estado estudiando últimamente y nos ha sido de gran bendición. Entonces, vamos a ponernos un poquito en contexto para ver la importancia. Esta carta es demasiado importante en la unidad bíblica. Esta carta hace demasiadas alusiones, unas 82 alusiones al Antiguo Testamento. O sea, está confirmando a Cristo en cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Son 24 citas que encontré aproximadamente y 53 alusiones al Antiguo Testamento, pero sin cita. Entonces, vamos a imaginarnos, porque nosotros no tenemos aquí un autor. O sea, no sabemos quién la escribió. Realmente pudo haber sido el apóstol Pablo, pero no sabemos por qué no colocó su autoría, de pronto por algún motivo, pero pudo haber sido Lucas, pudo haber sido Bernabé, pudo haber sido Apolos. Entonces, el Espíritu Santo la escribió y es lo que tenemos seguro. El mensaje es hermoso. Esta carta es para deleitarnos mirando la obra de Cristo, porque realmente aquí nos está mostrando, nos está presentando la suficiencia, la excelencia y la superioridad de Cristo sobre todo. ¿Y por qué escribió esta carta el Espíritu Santo? Si nos vamos al contexto, imaginemos un pueblo cristiano, que eso fue obviamente antes del año 70, porque todavía se habla de sacrificio, todavía se habla de templo. Entonces, pues todavía no había sido destruido. Eso nos da un indicio de que fue antes de la destrucción del templo. Pero también en la carta nos muestra que había demasiada persecución. O sea, estaban sufriendo persecución como todos los cristianos del primer siglo. Pero no es una persecución como la que tenemos hoy día, que de pronto en el parque no podemos colocar los decibeles en el bafle establecidos y que de pronto por eso nos vayan a hacer una multa. Esa puede ser de pronto una persecución para nosotros, pero ellos estaban allá luchando
contra un imperio cruel, con Nerón, que era el emperador. Entonces, la persecución era tratando de evitar de pronto que los cogieran como antorchas humanas o que los llevaran a recrear a los gobernantes con sus vidas, con los leones en una arena de un estadio. O sea, la persecución no tiene nada que ver con la persecución que sufrimos hoy día nosotros. No sufrimos persecución. Estos cristianos estaban quizás pensando o consintiendo la idea de volver al judaísmo. ¿Por qué? Porque ahí estaban seguros. Ellos no evangelizaban como judíos, ellos no tenían que hacer proselitismo, no tenían que ir a evangelizar como lo estaban haciendo ahora, como lo hacía el apóstol Pablo, y cada uno de los apóstoles, arriesgando sus vidas, sabían que iban a morir, pero para ellos el morir era ganancia. Pero esta población a la cual se le escribe, que incluso el nombre hebreos se lo colocaron porque no tenía ni siquiera destinatario. Pero sí sabemos que era un pueblo que estaba sufriendo una persecución muy grande. Entonces es aquí donde el escritor o el Espíritu Santo les da como un grito de esperanza, les está diciendo que no se rindan, que perseveren, porque la esperanza que tenemos en Cristo es superior a cualquier cosa que ellos intenten volver, porque muchas veces nosotros no entendemos porque no estamos viviendo esa situación que ellos estaban viviendo en esa época, ¿verdad? Pero la persecución era muy violenta. Entonces, aquí el escritor les empieza diciendo en el versículo 1, siempre les va a exponer que Cristo es superior. Cristo es superior a todo lo que ellos puedan imaginar, porque ellos en el judaísmo tenían mucho de qué pegarse, como a la religión, como a las ceremonias, a todo lo que era ceremonial, y ellos estaban muy arraigados a esas costumbres. Incluso ellos trataban de adorar a los ángeles, a Moisés, a todo lo que tuviera que ver con lo ceremonial. En el capítulo 1, versículo 1, de una vez les empieza diciendo el Espíritu Santo, que es el autor, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, ya les está diciendo en el primer capítulo con la introducción, ni siquiera los saluda, les está diciendo, tenemos una revelación mejor, una revelación superior, porque antes los padres de nosotros les hablaban los profetas, pero ahora es el Hijo el que nos está hablando y por el cual nosotros tenemos la palabra. Y enseguida les dice en el versículo 3, el cual les está hablando del Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. De una vez les está diciendo, tenemos una mejor revelación. La revelación que tenemos no fue por hombres, fue por el Hijo. En el versículo 3 dice, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas. Ese nos trajo la revelación que tenemos hoy día. Les estaba diciendo a este grupo de cristianos. Y enseguida les introduce también diciendo en el 4 que es superior a los ángeles. Es superior a los ángeles. ¿Y por qué? Porque bueno, como yo les cuento que ellos tenían muchas tradiciones y muchas creencias, había un versículo que habían sacado del Pentateuco, donde Deuteronomio 33:2, ahí se menciona a los ángeles. Vamos a mirarlo para que se pongan en contexto de por qué ellos adoraban a los ángeles. Dice, dijo Jehová, dijo,
Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su derecha. Entonces, ellos tenían por cierto de que la ley había sido los mensajeros, los que trajeron la ley, fueron los ángeles. Entonces, ellos tenían mucha idolatría por los ángeles en esa época. Y el escritor les está diciendo, Jesús es superior a los ángeles. Entonces, les está diciendo en este versículo del capítulo 1, versículo 5. Dice así, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Entonces les está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, que Él no es un ángel, Él es coeterno y creador. Aquí dice en el versículo 10, dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Dice el 11, ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Se está refiriendo a Jesucristo, la eternidad de Jesucristo. Entonces, aquí, después de que le dice, los ángeles tienen un ministerio, ellos tienen una labor especial que Dios les ha encomendado como mensajeros. Y los ángeles sí fueron mensajeros, quizás estuvieron ahí con Moisés, entregándole la ley, porque en medio de muchos millares de ángeles estuvo él también en el Sinaí, recibiendo la ley. Pero les está diciendo, prácticamente les está haciendo una advertencia en el capítulo 2. Les está diciendo, bueno, si ustedes adoran a los ángeles y ustedes dicen que la ley fue traída por medio de los ángeles y están adorando a los ángeles por haber traído la ley, ahora, ¿cómo no van a adorar al Hijo? Vamos a mirar el capítulo 2, la advertencia que les hace, o sea, el peligro que había de que minimizaran esa obra de Jesucristo. Dice así, por tanto es necesario, el 2:1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dice el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es una pregunta que les hace. Muy bien, ustedes están adorando a los ángeles y los están honrando demasiado. La ley fue traída por medio de ellos, lo acepta aquí el escritor. Pero nosotros, ¿cómo vamos a escapar ahora si sabemos que el Hijo nos está hablando hoy día y descuidamos esta salvación? ¿Cómo vamos a deslizarnos de esa manera? Les está diciendo, Jesús es superior a los ángeles, porque no solamente es superior en su persona, sino también en su obra. Continúa todo el capítulo 2. Y aquí en el capítulo 2, en el versículo 10, dice así, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. El autor de la salvación, está mostrando a Cristo como el autor de la salvación, y aquí tenemos la victoria en el versículo 14. Está diciendo, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, en todo el capítulo hace muchas alusiones a los salmos. Aquí menciona el Salmo 2,
Segunda de Samuel, Primera de Crónicas, Deuteronomio, Salmo 104, Salmo 45, Salmo 102, Salmo 110, que se menciona muchísimas veces. Todas estas alusiones las hace para que nosotros o ellos entiendan, porque la verdad que esto fue para ellos, pero para nosotros hoy también, para que entendamos que Dios no tiene comparación, que Dios es superior a todo lo que nosotros podamos rendirle pleitesía. Nosotros tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. Entonces, después de que les aclara que Jesús es superior a los ángeles y que tenemos una revelación mejor y mayor ahora por medio de Jesucristo, les hace esa advertencia: cuidado, nos vamos a deslizar. Es necesario que con más diligencia prestemos atención a ¿qué? A la palabra que está dicha directamente por el Hijo de Dios. Porque como les digo, después de los evangelios, esta carta habla de Cristo de principio a fin y lo está exaltando, lo está colocando como superior a todo. Entonces en el capítulo 3 empieza a decir que Jesucristo es superior a Moisés. ¿Por qué? Dice así en el versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Dice así: el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces dice, hay aquí una comparación en el 3 y el 4. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, dice en el 6, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza, el gloriarnos en la esperanza. Entonces les está diciendo prácticamente, nosotros estamos muy pendientes de Moisés, muy pendientes, y Moisés era un siervo de Dios, y ahora tenemos al Hijo, que es el dueño de la casa, que es el que constituyó todo, el que hizo todo. Entonces debemos prestar atención, y también hay una advertencia, por cuanto ya les explicó que Jesús es superior a los ángeles, y les dejó claro por qué es superior a los ángeles, porque Él es la imagen misma de la sustancia de Dios, y fue el que hizo todas las cosas, y fue llamado Hijo de Dios. Por eso les hace la advertencia de que debemos prestar atención. Y ahora les está diciendo que Moisés es superior a Jesús, porque Él es el dueño de la casa y el que la hizo y el que la constituyó. Moisés era un siervo de Él solamente, siervo de Dios. Ahora les hace una advertencia en el del versículo 7 en adelante. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, estamos hablando del capítulo 3. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Entonces aquí repetidamente les está diciendo, ustedes están escuchando ahora la voz del Hijo, por favor no endurezcan el corazón, porque nosotros tenemos esa es nuestra responsabilidad. Nosotros escuchamos la voz de Dios, por eso lo importante de que lo que se escuche sea la voz de Dios, que sea bíblico lo que escuchamos, que sea palabra de Dios. Y cuando nosotros escuchamos palabra de Dios, debemos prestar atención y no endurecer el corazón, porque esa es una advertencia que nos hace. Dice así en el versículo 10, a causa de lo cual me disgusté. Él se disgustó porque endurecieron el corazón contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dice el 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes,
Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces miramos aquí que lo que hace endurecer el corazón es cuando caemos en pecado. Nosotros endurecemos el corazón y nosotros pecamos. Es más, el endurecimiento del corazón es precisamente por eso, porque no queremos oír la voz de Dios. La voz de Dios está siempre ahí y tenemos la opción de escucharla o rechazarla. Entonces, mientras más endurecemos el corazón, más pecamos, y mientras más pecamos, más endurece el corazón. Entonces, pues ya el corazón está tan endurecido que es prácticamente decisión de nosotros rechazar a Dios. Entonces, si nosotros rechazamos a Dios, dice la palabra en Romanos, si nosotros decidimos no tenerle en cuenta, entonces, ¿qué pasa? Él nos entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Pero por qué? Porque fue nuestra decisión endurecer el corazón. Primero hay esa situación, endurecer el corazón. Cuando nosotros endurecemos el corazón, Dios ya nos entrega a que nosotros hagamos lo que queramos. Pero no fue culpa de Dios, fue culpa de nosotros que endurecimos el corazón, que no quisimos oír la voz de Dios. Entonces, claro que Él endurece, pero ya porque nuestro corazón estaba predispuesto, ya no queríamos escuchar la voz de Dios. Entonces, eso fue lo que pasó antes, cuando por acá en Éxodo se narra la historia de la salida. Voy a mirar un poquito aquí. Porque nosotros hemos escuchado que Dios endureció el corazón de Faraón. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Esperen. Bueno, aquí en el capítulo 3 de Éxodo, el versículo 19, dice así, está hablando Jehová, le está hablando a Moisés, dice así, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. O sea, Dios, nosotros conocemos a Él, que Él es omnisciente, que Él es omnipresente, que Él es todopoderoso, que Él conoce todo. O sea, es que nosotros tenemos de pronto una idea de que, como la nosotros, que pasado, presente y futuro. Nosotros tenemos ese tiempo cronológico, pero para Dios eso no existe. O sea, para Dios lo que yo hice ya Él lo sabe. O sea, para Él no existe pasado, presente, futuro, porque Él es eterno y Él lo conoce todo y Él lo sabe todo. Entonces Él decía aquí, más yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Entonces, ¿qué pasó? El pecado de este hombre, la soberbia. Él no quería dejar ir al pueblo. Y entonces por ahí yo resalté la cantidad de veces que dice Faraón endureció el corazón y él endurecía el corazón. Entonces son muchas veces repetidas y es ahí donde entra la ira de Dios sobre los hombres, porque los hombres deciden no tener en cuenta a Dios. ¿Y qué es lo que no tienen en cuenta? ¿Qué es lo que se cambia? La verdad de Dios por la mentira. Entonces deciden creer el engaño. Entonces aquí está diciendo, no endurezcas en el versículo 13, antes exhortando los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces miramos aquí en el versículo 15, otra vez repite lo mismo, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Nos está dando aquí una pista de qué, o sea, qué es lo que endurece el corazón del hombre también en el versículo 19. Dice así, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces,
La incredulidad es el pecado que hace que nosotros endurezcamos el corazón, porque estamos escuchando algo que es la palabra de Dios, pero estamos dudando en nuestro corazón, y ahí es donde se endurece. Y entonces decidimos creer la mentira y dejamos a un lado la verdad. Bueno, entonces ya les dijo que es superior a los ángeles, Jesucristo es superior a Moisés, y le hace la advertencia de que escuchen la voz de Jesús y que no endurezcan su corazón. Y aquí en el 4 empieza diciéndoles que Jesús es superior a Josué y al reposo. Entonces les habla del reposo, dice así en el versículo 2. Porque también en el versículo 2 del capítulo 4, bueno, vamos a leer desde el 1. Temamos pues, esta es una advertencia también, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Dice el 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces aquí se ratifica lo de la incredulidad. Es que ese es el pecado imperdonable. Y cuando nosotros escuchamos la palabra, pero no va acompañada de fe, pues no nos aprovecha el oír. Nosotros tenemos que oír, pero oír con fe. Bueno, entonces aquí le está diciendo que Él es mayor y vuelve y le repite que no endurezca el corazón en el versículo 7 del 4. Otra vez determina un día, hoy diciendo, de tanto tiempo por medio de David como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, ¿quién es el reposo? El reposo es Cristo. Aquí lo está diciendo. Y en el versículo 9 dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Josué les había prometido que iban a entrar a la tierra prometida y que iban a tener su reposo. Pero Él les está diciendo aquí que el reposo es Cristo, que tenemos una mejor promesa. Entonces, es mejor Jesucristo que Josué, es mejor que el reposo, porque Él es nuestro reposo. Es mejor que el sacerdocio, porque aquí les está diciendo en el versículo 14, por tanto, del capítulo 4, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí hay una promesa hermosa, dice en el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en el 5.1 continúa hablando de Jesucristo como el sacerdote superior. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, dice el 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, pero que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Dice el 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dice el 6, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí lo que está diciendo es que fue librado del poder de la muerte. Dice el 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.
Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que le está diciendo los sacerdotes, todos los que eran constituidos de la línea de Aarón, ellos eran hombres débiles, que ellos tenían que ofrecer sacrificio por el pueblo, pero tenían que ofrecer sacrificio por sí mismos también, porque eran pecadores. Pero Cristo es el sumo sacerdote que se ofreció una sola vez por los pecados de cada uno de nosotros, por lo que Él era el sacrificio perfecto, sin mancha, sin pecado, aceptable delante de Dios. Y entonces aquí nos hace una advertencia también en el capítulo 5, a partir del versículo 11, empieza contra esta advertencia contra la apostasía. ¿Qué les está diciendo ahí? Ustedes ya conocen la palabra. Ustedes saben que Jesucristo es mayor que los ángeles, que tenemos la revelación por medio del Hijo, que es mayor que los profetas. Tenemos la revelación del Hijo, que es la esencia misma de su sustancia, que es el Hijo de Dios y que es coeterno con Él y es superior a Moisés y es superior al sacerdocio de Leví y es superior al sacerdocio, es superior a Josué, es superior a Moisés. Pero entonces ahora, ¿cómo vamos a volver atrás después de tener este conocimiento? Les está advirtiendo. Por eso les está dando una esperanza, les está dando, hombre, resistan. Estamos siendo perseguidos, pero vamos a resistir porque con Cristo somos más que vencedores. Entonces aquí les empieza la advertencia en el capítulo 5 desde el versículo 11. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Ves? Estas personas, ¿por qué estaban sufriendo tanto? ¿Por qué tenían tanta falta de fe? Porque les estaba haciendo falta escudriñar la palabra. Porque ellos no se estaban dando cuenta que estaba hablando de un solo tema y que el tema es la redención del hombre por medio de Jesucristo. Por eso estaban dudando y querían volver al judaísmo. Entonces dice así en el versículo 12: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, aquí les está diciendo, hombre, tantas veces que nosotros le hemos enseñado esto y por estas palabras parece que el autor estaba muy conectado con Pablo, porque Pablo en otras cartas también pues decía como lo mismo. Pero entonces manejaban quizás el mismo lenguaje o quizás era el apóstol Pablo, como no lo sabemos, pero les está diciendo, ustedes ya tenían que ser maestros y todavía toca explicarles los principios, los rudimentos que son elementales, porque les hace falta escudriñar la palabra, por eso están dudando, por eso quieren volver al judaísmo, porque por eso quieren dejar a un lado la fe, porque les hace falta oír la palabra, pero escudriñarla. Entonces dice así, el 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso, o sea, quiere decir como por la disciplina, porque tenían que ser disciplinados al escudriñar la palabra. Entonces dice en el 6.1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Entonces aquí más adelante le dice que no sea que ustedes caigan, dice en el 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esta es una advertencia. Les está diciendo claramente, ustedes tienen que ser maduros espiritualmente, porque es imposible que ustedes ya gustaron del evangelio bueno,
Ya ustedes saben cuáles son las buenas nuevas de salvación, cómo van a volver otra vez a los viejos rudimentos. Les está haciendo una seria advertencia. Entonces aquí en el capítulo 8 les está diciendo que Jesús es superior a los mediadores del antiguo pacto, porque ahora tenemos un mejor pacto en él. Dice así del versículo 5 en adelante. Vamos a leer el 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Dice el 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Dice el 9, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, este era el ministerio del nuevo pacto. Jesucristo nos estaba trayendo un nuevo pacto que era mejor que el antiguo pacto, porque estaba hecho sobre mejores promesas. Y en el capítulo 9 nos dice que Jesús es superior a los sacrificios del antiguo pacto, porque Él es el sacrificio perfecto. Dice en el versículo 23 del capítulo 9, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano o figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, Jesucristo, el sacrificio perfecto, ahora estaba sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, como ese sumo sacerdote. Aquí también hace una advertencia muy seria y empieza una parte exhortativa, porque ya en los capítulos 10 hasta el versículo 25 o hasta el 18 nos habla de doctrina, de enseñanza, nos está enseñando con mucha palabra del Antiguo Testamento que Jesús es superior. Y ahora nos hace una advertencia en el 26 del capítulo 10. Dice así, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Dice el 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Dice el 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, del versículo 10, 19 en adelante, nos empieza a exhortar de la fe, nos empieza a mostrar en el capítulo 11 esos personajes que tuvieron fe y que eran débiles como nosotros y que aún así ellos perseveraron y alcanzaron y ellos no pudieron ver la promesa que les habían dado. Pero nosotros sí la pudimos ver, porque nosotros vimos el cumplimiento de la promesa en Jesucristo, cuando vino y fue a morir a la cruz por cada uno de nosotros.
nosotros vimos esa promesa. Entonces dice aquí en el versículo 1 del 11, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahí empieza a mencionar uno por uno todos estos hombres que perseveraron en la fe y alcanzaron misericordia, porque es por medio de la fe. Siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. Vamos a mirar el versículo 16, que nos habla de algo mejor, pero anhelaban una mejor patria. Está hablando de ahí de esos que iban camino a Canaán. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hay otro versículo que menciona algo mejor, el versículo 35. Dice así, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Entonces miramos aquí que la palabra mejor se utiliza muchísimo. Aquí en el 10:34 dice, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor perdurable herencia en los cielos. Ahí ya les estaba exhortando que debido a que tenemos un mejor sacerdocio, alguien mejor que Moisés, mejor que los ángeles, mejor que el sacrificio, mejor que el templo, mejor que el día de reposo. Entonces ahora teníamos que nosotros procurar tener amor los unos por los otros. Y cuando le dice que esté pendiente de los presos, no es como hoy día, que vamos a mirar allá las personas que han cometido tantos delitos y de pronto les atendemos con palabras, sí está bien, pero estos presos eran presos por la palabra, por predicar el evangelio. Los presos de los cuales está hablando que visiten y que vayan y que hagan de cuenta que ellos están presos junto con ellos, está hablando de sus hermanos en Cristo que por la fe los han cogido presos y los han llevado allá. No se refiere a esos que mataron, a esos que violaron, no. Esos presos son presos cristianos, presos por el evangelio. Todavía nosotros no hemos sufrido hasta la sangre para decir hay una cárcel de cristianos, vamos a ir a visitarlos. Todavía no. Pero en ese tiempo ya se había visto eso. Entonces, el justo por la fe vivirá, dice el versículo 38 del 10. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y eso lo dice en Habacuc 2, 3, 4. Entonces tenemos mejores promesas, tenemos otra advertencia aquí en el 12, 25. Porque también nos da muchas instrucciones. Pero aquí tenemos la última advertencia que hace la carta. Dice así, mirad el 12:25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esta es una advertencia y es la última advertencia que les hace en la carta, pero les está diciendo eso, nosotros no podemos dejar de escuchar la voz, porque aquí nos está diciendo, y esto lo dice en Ageo 2:6, lo que nos está ofreciendo son cosas inconmovibles. O sea, nosotros tenemos que poner la mirada en Cristo.
es la idea central del libro. Pongan sus ojos en Jesús, que Él es el autor y consumador de la fe. Ya no se fijen en los ángeles, ya no se fijen en Moisés, ya no se fijen en el día de reposo, no se fijen en la ley, en los sacrificios, en todos esos rituales. Por favor, pongan la mirada en Jesús, que Él está ahí, y que dejemos de observar de pronto una maqueta. Tenemos un edificio y es la iglesia y ya está constituida con Cristo, que es la cabeza. Y tenemos que dejar y quitar el andamio. Muchas veces nos quedamos con el andamio, y el andamio es el que está como de pronto para colocarse ahí para poder construir, pero ya hay que quitar el andamio y entrar en el reposo y entrar en el cuerpo de Cristo. O sea, tenemos que nosotros concientizarnos de que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo en la tierra, como sus embajadores, como los que Dios está usando para que todas las almas escuchen el evangelio de salvación. Nosotros somos esos voceros de Cristo, y si nosotros no hablamos, dice la palabra, las piedras van a tener que hablar. Entonces nosotros estamos aquí y debemos prepararnos. ¿Y prepararnos por qué? Para no desviarnos, porque el peligro que tenemos hoy día es que hay muchas voces extrañas que nos quieren hacer desviar de la verdad del evangelio. Y por eso la importancia de que no sigamos tomando leche y empecemos a consumir el alimento sólido, que es todas estas promesas, poder entenderlas y poder estar firmes para presentar defensa con mansedumbre, porque hay muchas religiones y muchas personas que salen de la iglesia a escuchar voces extrañas. Y aquí nos está diciendo, así como en esta época le decía a estos oyentes que no fueran apóstatas, que no volvieran a los rudimentos, que no volvieran a esa religión que no tenía sentido, que buscaran al Cristo vivo que había venido, que cómo era posible que ellos trataran de desviarse de la verdad del evangelio. Entonces, esa es la misma advertencia que nos hace hoy por medio de esta carta a los hebreos, y que es hermosa, la hemos estudiado en la vigilia pasada, y bueno, nos queda algo grabado en la mente. Y yo les invito a que ustedes participen de las vigilias, porque aprendemos mucho más de la palabra, y es donde empezamos a comer alimento sólido, a poder entender, porque la verdad que muchas cosas no las entendemos, pero tenemos un espacio más largo, pues un poquito más amplio, para poder escudriñar un libro en cada vigilia y que podamos participar, y eso nos edifica y nos queda grabado para siempre en la mente, porque la palabra de Dios tiende a quedarse en nuestro corazón y tenemos que repetirla a nuestros hijos, a nuestros padres, con quien tengamos la oportunidad de hacerlo. Y en cada vigilia vamos a ir aprendiendo mucho más de la palabra. Entonces, pues esa es mi invitación. Este fue el libro que casualmente estudiamos en la vigilia de hace 8 días, y pues fue muy edificante, y pues esa es mi invitación, a que sigamos comiendo alimento sólido y permanezcamos en la verdad de la palabra del Señor. Amén. Vamos a ponernos en pie, amados hermanos. Padre amado, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de la carta a los hebreos, Padre Santo, nos has enseñado la excelencia, la superioridad de Cristo, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a entender esta palabra, a entender, Padre Santo, esta obra de redención que Jesucristo hizo en la cruz, Señor. Que no pisoteemos su obra, su sacrificio, Señor. Que no divaguemos en dos pensamientos, Señor. Que nos mantengamos firmes en la unidad de la palabra, porque es un solo tema, porque la redención de Cristo está ahí de principio a fin, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser agradecidos con esta obra perfecta que hizo Cristo en la cruz para salvarnos, para darnos vida eterna, porque amó tanto Dios al mundo que envió a su Hijo para dar su vida por nosotros.
Gracias, Padre Santo, por esa obra de redención perfecta. Gracias porque nos has dejado el Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos ayuda en nuestra debilidad y que nos impulsa a buscarte cada día, a buscar tu palabra, a querer escudriñar tu palabra. Gracias te doy, Padre Santo, porque tú nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado. Ayuda a la iglesia, Padre Santo, que puedan tener la necesidad, Padre Santo, que cada uno sienta en su corazón la necesidad de tener un encuentro personal contigo y se hace solo por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de la búsqueda, Padre Santo, incansable de esa intimidad contigo, Padre amado. Te pido, Padre Santo, para cada uno de nosotros sabiduría para poder seguir escudriñando tu palabra, Señor, que la sed no se acabe, que aumente nuestro deseo por buscar tu palabra cada día, que podamos llegar gozosos al culto, a escuchar tu palabra, que podamos llegar gozosos a una vigilia, a recibir la bendición de escudriñar tu palabra, Padre. Te doy muchas gracias, mi Rey, por cada uno de mis hermanos y por lo que nos han escuchado, Padre Santo, por medio de las redes sociales. Gracias, Padre Santo, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amados hermanos. Bendiciones.